Los demonios y el ministerio de la liberación. La morada de Satanás y los demonios es el abismo, pero Dios les permite operar en el mundo para que intranquilicen a los perdidos hasta que éstos acuden a Jesús para ser liberados. Es por eso que encontramos en la Escritura la declaración que el apóstol Pablo hace diciendo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es por eso que, haciendo esta declaración, nos ubicamos nuevamente en el Evangelio de Marcos, el capítulo 9, versículos 14 al 29. Y estaremos buscando algo interesante a través de este Evangelio. Y sobre todo, estaremos fijándonos en reconocer que el ministerio de la liberación es parte de la gran comisión, como entender un poco más el mundo de la demonología y cómo confrontarlo, y convencerse de que es el ayuno efectivo cuando es motivado por la fe. Ahora, tenemos que entender que en el ayuno no hay poder, sino que el ayuno prácticamente constituye ser una herramienta de sumisión. Ahora, tenemos que ver lo siguiente. Entender a través de la escritura que lo importante para que las fuerzas demoníacas no tomen postura en la vida de aquellos que son atormentados es sencillamente venir a los pies de Jesucristo. Es por eso que cuando vemos a través de Marcos 9, los versículos 14 al 29, pero en esta ocasión estaremos haciendo lectura del versículo 17 hasta el 29, estaremos haciendo un análisis inductivo y poder ver cómo Dios, a través de su palabra y a través de la misma, nos muestra a través del relato cómo Él hace tal manifestación. Y dice así: y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. Y cuando Jesús vio a la multitud, se agolpaba y reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu inmundo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más a él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Interesante la declaración bíblica, pero hay bastante que explicar de la misma. El ministerio de la liberación de demonios es parte de la gran comisión dada a los que creen en Jesucristo y le obedecen. Ahora bien, tenemos que ver aspectos importantes. La lucha nuestra es contra huestes espirituales de maldad, como también la liberación es un ministerio de fe y confianza en Cristo. Como también tenemos que ver que el documento bíblico que poseemos en nuestras manos necesita ser analizado de manera cuidadosa
Y tenemos que ver que para el ministerio se requiere una preparación espiritual. Ahora, a través de este análisis, hemos venido notando el carácter enérgico de el apóstol Pedro, transmitido por la pluma de Marcos. Y ambos hombres fueron usados por el Señor para dar a la iglesia lo que se llama una versión especial de la obra de Cristo. Y estaremos tratando este tema práctico de actualidad para todo creyente. Y estaremos observando algo importante: cómo pelean las batallas espirituales los hijos de Dios. Pero también se hace notar la realidad del sufrimiento y las molestias que causan los demonios bajo el malicioso liderazgo de Satanás. Y también hablaremos de la malicia de los enemigos del Evangelio, que se aprovechan de cualquier cosa para criticar a los creyentes y hasta blasfemar contra Dios. No obstante, la presencia poderosa de Jesús reprende a Satanás y demuestra que su iglesia tarde o temprano obtendrá la victoria total. Pero para eso los cristianos debemos asumir nuestro lugar y hacer uso de los recursos que Dios mismo les ha otorgado. Entre ellos, descanso de la fe, la oración. Y tenemos que ver, estas disciplinas espirituales forman parte de la preparación de la vida espiritual. El ayuno constituye ser una herramienta para que aprendamos nosotros a humillarnos. Pero en el ayuno no hay poder. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado con ello. Los demonios no salen del cuerpo porque nosotros ayunamos. Y queremos dejar claro que cuando el pasaje dice que este género no sale con ayuno y oración, es parte de una declaración, porque es un añadido al texto. Por eso es que es conocido más bien como un versículo o un texto espurio. Y es importante que lo señalemos de antemano. Pero lo que nosotros necesitamos es ser cristianos. Ahora, es importante ver que estas disciplinas espirituales forman parte de la preparación a lo que debe estar sometidos los que desean hacer frente a las huestes de maldad que se ocupan de estorbar a los hijos de Dios. Como la iglesia debemos reconocer que una de las tareas asignadas por Jesús es la gran comisión, en la cual es echar fuera demonios. Entiéndase, usted y yo lo que necesitamos es ser cristianos. Por lo tanto, cuando vemos el versículo 14 al 16, vemos que Jesús solo llevó consigo a los discípulos al escenario de la transfiguración, como lo habíamos hablado anteriormente. Al pie del monte quedaron los otros discípulos, los cuales tuvieron que pasar por unas experiencias interesantes. Mientras el maestro y los otros con él se habían ausentado, es probable que ellos realizaran algunas actividades de tipo evangelístico. Y aunque no se indica nada al respecto, el hecho de que uno de los moradores de aquellos lugares trajera a su hijo endemoniado indica, por lo menos, que se sabía por el vecindario que por allí estaban los discípulos de Jesús. Y si tuvieron éxito al orar por algunos enfermos, no lo sabemos. Lo que nos dice de los evangelios sinópticos es que oraron por muchos que estaban allí, pero en esta ocasión por un muchacho que había sido llevado por su padre, pero no hubo buenos resultados. Ahora aquí, hasta lo que notamos, hubo un fracaso. Pero en términos de aquí, aprendemos que hasta los fracasos constituyen ser algo positivo. Tenemos que ver que no sabemos cuánto esfuerzo hicieron los otros discípulos para liberar a este joven, pero se nos informa que tan pronto como supo que el enfermo seguía igual, los escribas creyeron sobre los discípulos con insultos y preguntas y burlas. Eso es lo que vemos con frecuencia actualmente, cuando no se sana a un enfermo o no se ve una respuesta inmediata a la oración. En medio de la multitud furiosa,
y exigente se encontraban los frustrados discípulos cuando apareció el maestro y los que acompañaban. Marcos entonces hace un señalamiento que se asombró al ver a Jesús y corriendo a él le saludaron. No sabemos cuánto habían blasfemado, pero ahora la hipocresía y miedo los hacía parecer muy reverentes. Él sabía lo que pasaba, pero quería oír sus labios, o mejor dicho, de sus labios, porque disputaban y tenemos que ver con los discípulos. Y es maravilloso saber que en los momentos de apuros y dificultades Jesús se hace presente y toma nuestra causa en situaciones como esta. Es por eso que en el versículo 17 y 18 los efectos malignos de la posesión de los demonios sobre este pobre joven eran tan complicados que se deben revisar las narraciones de los tres sinópticos para poderlos comprender. Es por eso que se describe en Mateo como un lunático, que muchas veces caía en el fuego y muchas en el agua. Y existía la creencia de que la luz y los movimientos de la luna podrían afectar el sistema nervioso y todos los organismos de una persona. Y este tipo de mal se describe hoy como lo que algunos llaman epilepsia y pérdida del conocimiento y convulsiones involuntarias. Y esta era una especie de epilepsia manipulada por un mal espíritu. Ahora, la Biblia es categórica, dice que estaba poseído. Y Marcos describe el mal del muchacho usando el término griego catalepsia, cataléptico. Es el que sufre ataques de inmovilización y pérdida de sensibilidad y el habla. Y de ahí que se diga que era un mudo. Otro detalle que era que iba secado. Por supuesto, esta persona se pierde porque pierde lo que se conoce ese apetito. Lucas, en su capacidad de médico, indica que un espíritu le toma y de repente da voces, le sacude con violencia y le hace echar espuma y lo estropea y a duras penas se aparta de él. Y es indicativo que cuando los sinópticos dan diferentes declaraciones, se tiene que mencionar que hay una múltiple atestación porque cada testigo da su propia interpretación. Y es importante ver que la palabra de Dios es categórica. Quiere indicar que hay una manifestación de un espíritu inmundo que posee al niño. En este caso, Lucas como médico es más asertivo. Entonces, todos estos síntomas tenemos que ver entonces los que indican. Y vamos a ver cómo Jesús es el que es certero ante todo. Por lo tanto, todos estos constituyen ser, en este caso, que operaban bajo el poder del maligno de un demonio. Y también debemos destacar aquí que se trataba de un demonio terco y resistente. No se rindió ante los esfuerzos de los desesperados discípulos. Jesús mismo admitió que se trataba de unos casos difíciles que el diablo pone en muchas ocasiones y constituye una prueba de fe para los cristianos. No se quiere decir que hay demonios más buenos o más malos. Todos son agentes de Satanás y su propósito es hacer mal. Lo que nos enseña este episodio es que no debemos confiar. Debemos estar preparados para lo peor. La lucha de la liberación espiritual es como lo que Moisés libró frente al faraón en Egipto. También tenemos que entender que quiere soltar a sus esclavos. Entiéndase, Satanás no los quiere soltar, sino más bien quiere tenerlos en total posesión. También tenemos que ver que sin embargo es más poderoso aparentemente que el que actúa en ellos, entiéndase Satanás, pero es más poderoso que el que está con nosotros, Jesucristo, que el que opera en el mundo de las tinieblas. Ahora, cuando vemos todo esto,
el reencuentro de Jesús con los 9 discípulos que habían quedado en la aldea, al pie de la montaña, hay una serie de detalles que deben ser considerados en relación con el ministerio de la liberación de demonios. En esa ocasión, tenemos que ver que Jesús manifestó lo serio del carácter y su reacción a la indeseable actitud de los que se oponen al Evangelio, cuando reprocha la incredulidad y la perversidad de los judíos, pero muy especialmente de los escribas, donde anuncia juicio contra ellos. Y tenemos que recordar, por otra parte, que el hombre es condenado no por lo que ha hecho, sino porque no cree en el mensaje de Jesucristo. Y tenemos que ver que Jesús acusó a esa multitud de incrédula, perversa e insoportable. Ahora preguntamos, ¿no son esas las razones por las que Dios ha enviado sus juicios contra la humanidad? Aquí se insinúa que por parte de la falla es expulsar al demonio fue la incredulidad y la perversidad de la gente que rodea a los discípulos. En el diálogo que se da entre Jesús y el padre del muchacho endemoniado en los versículos 20 y 22, se establece la condición en que el joven se encontraba y se dice que lo atacaba desde niño. Ahora, el demonio había poseído a este joven desde la niñez, lo cual se manifestaba en ese estado de lo que llaman epilepsia crónica. Una de las tendencias de los demonios es destruir la vida de sus víctimas. Ahora, en el caso se dice que trataba de matarlo. Ahora, quizás no lo había hecho por lo que podríamos decir, no quedarse sin ningún tipo de morada. A pesar de los terribles sufrimientos del muchacho, el padre de este tenía esperanzas de recibir ayuda de parte de Jesús. Ahora, tenemos que ver cómo el versículo 23 y 24, en el diálogo de este padre con Jesús, descubrimos que el Señor escudriña el corazón de los que lo buscan. Y es interesante ver algo. Cuando Jesús llega a la escena, Jesús establece órdenes de prioridad. Jesús no va primeramente donde el muchacho. Ahora, ¿por qué? Porque cuando Jesús establece órdenes de prioridad, tenemos que enseñar lo siguiente. Liberar a una persona de una posesión demoníaca, podríamos decir, dentro del ámbito de lo que es Jesús como todopoderoso, es fácil. Ahora, tratar a una persona que tiene lo que se llama traumas emocionales es más difícil. ¿Por qué es difícil? Porque el trauma es algo que es lo que perturba a la mente y no tiene que ver nada con posesiones demoníacas. Por eso es que Jesús va donde el Padre, porque era el que estaba perturbado emocionalmente. Y es ahí donde Jesús establece órdenes de prioridad. Primero va donde el Padre, que está perturbado emocionalmente, para que el Padre entre en esa catarsis de desahogarse. Luego va donde el Hijo y luego va donde los discípulos, donde va a trabajar con ellos aparte. Y es por eso que hay expresiones muy significativas. La primera es una expresión condicional. Si puedes creer, con la cual nos enseña Jesús, el creyente tiene que tomar una parte activa en el asunto. La otra expresión indica claramente que todo lo que uno tiene que hacer es aceptar, confiar y esperar, porque el que cree todo lo es posible. El otro aspecto, el Padre contesta, creo, con lo que da a entender que ya había ganado suficiente terreno, pero todavía necesitaba algo más. De ahí que surgía la expresión de parte del angustiado padre, ayúdame en la incredulidad que tengo. Esta es una confesión de debilidad de su fe. Es por eso que en ese proceso pensamos todos, pero algunos no admitimos nuestra deficiencia ni buscamos la ayuda del Señor para poder creer. La súplica urgente del padre del joven endemoniado debiera ser la petición constante de todos los que buscamos la ayuda de Dios en la forma de un milagro. Ya creemos como para recibir de Dios, pero cuando más recibamos, si lo rogáramos que reforzara nuestra fe. Ahora, los demonios como agentes del diablo, no tan atrevidos como su jefe, al grado de querer intimidar, y si le fuera posible derrotar al mismo Hijo de Dios.
Dice que mientras se acercaba al muchacho, el demonio le derribó y le sacudía con violencia. Entonces se añade que al ver todo esto la multitud se agolpaba. Esto lo que hace es que confirma que todo estaba allí, pero no para aprender ni buscar al Señor, sino para la curiosidad. Y cuando Jesús vio la estampida de la gente, hacia dónde él estaba, reprendió la fuerza satánica. Y es por eso que cuando le dice al espíritu inmundo, al espíritu que estaba allí, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, en otras palabras, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Esta es una evidencia más de que Jesús es Dios y actúa con todo el poder que hay en él. Su autoridad es respetada hasta por los principados más rebeldes del infierno. Entonces, otras características de los espíritus inmundos es que se dan a conocer en los versículos 25 y 26. Son su tendencia a regresar al cuerpo en que están lo que llaman aposentados, y su furia destructiva cuando se les ordena abandonar sus víctimas definitivamente. Entonces, así es como vemos que cuando Jesús le dijo a este malévolo intruso, no entres más en él, se da a entender que estos espíritus malos buscan siempre la manera de regresar al lugar donde están. Esto concuerda con la enseñanza de Jesús cuando se manifiesta en lo que dice Mateo en el 43-45 del capítulo 12. Entonces, por eso alguien sea liberado de los demonios, inmediatamente debemos ayudarlo a recibir más y más del Señor y darle la oportunidad de que se ocupe en el servicio a Dios. En cuanto a otra característica demoníaca, se nota que al dejar el muchacho como muerto, el demonio lo que hace es que demostró que cuando salen derrotados y se les prohíbe volver, quisiera destruir la habitación que dejan. Es como esos malos inquilinos que cuando tienen que salir de una casa dejan hecho todo el daño que pueden. Esto quizás de una luz en cuanto a los suicidios y crímenes que se describen por los medios noticiosos cuando vemos constantemente. Y aquí se comprueba cuán malo es el príncipe de las tinieblas y todos los secuaces. Ahora, tenemos que ver que habíamos mencionado anteriormente a inicio que para el ministerio se requiere mucha preparación espiritual. Por eso que en el versículo 28 se ve lo siguiente. En la obra evangelística uno se encuentra con situaciones de toda clase, unas buenas y otras conflictivas. Los discípulos que quedaron al pie de lo que podríamos decir del, del monte fracasaron en la lucha por liberar al muchacho que se le había presentado en ese momento. Y se nos da a entender aquí que hay algunos demonios con más poder maligno que otros. Ahora, esto quizás puede obedecer a que conservan grados y rangos que tenían antes de su caída del mundo angelical. Ahora, las escrituras habla de diversos rangos y grados entre los ángeles de Dios. Solo así se puede explicar por qué se hizo necesario la presencia física de Jesús para echar fuera este testarudo demonio. Pero en todo caso, tenemos que aprender que solo no podemos hacer nada. Lo que nos consuela es la promesa de Cristo de que estará con nosotros. Y todos los días el tiempo final. Por eso que en la consulta de los discípulos, cuando ya estaban solos en casa, hay también una buena enseñanza. Nada remediamos con discutir, dudar o oír otras con nuestras confesiones o preguntas. Acudamos inmediatamente a Jesús a solas en nuestra comunión privada y personal, y allí derramaremos nuestra alma. Él tiene siempre las respuestas perfectas. No podemos dudar de los discípulos si se sienten desalentados y frustrados. Eso es natural. Somos humanos, tenemos las tendencias a formarnos ideas pesimistas. Cuando no hay respuestas inmediatas a nuestra oración, pensamos que Dios no nos ama,
que no es voluntad que le sirvamos, que ya no hay milagros, que no somos dignos de poder. Pero estos son mensajes que perturban nuestra mente y son artimañas del enemigo de las almas. No le prestemos atención a eso. Debemos presentarnos al Señor y clamar a Él y esperemos con toda confianza que su voluntad será hecha, y eso es lo que Él ha de llevar a cabo conforme a su propósito. Por lo tanto, cuando vemos el versículo 29, lo que aprendieron los discípulos ya en la casa es que para estos aspectos más complicados se requiere preparación espiritual. Cuando dice este género, se está refiriendo también a la conducta de ellos. Se está refiriendo a que este tipo de situación es solamente aprendiendo a confiar en Él, aprendiendo a depender de Dios. Por lo tanto, Jesús les explica que el fracaso se debió a la falta de confianza, a la falta de fe. La fe debe ser como un grano de mostaza, pequeña cuando está inactiva, pero crecida y poderosa cuando se pone en acción. Jesús atribuye el problema a la falta de oración, en otras palabras, a la falta de depender de Dios en los momentos más necesarios. Entiéndase, orar solo en los momentos que los necesitamos. Nosotros oramos en nuestro tiempo de intimidad. Por eso la palabra prosejaris, que es intimar con Dios mediante en el momento que estamos a solas hablando. Dios lo va a hacer visible en los momentos que haya necesidad. Es por eso que Jesús, como decíamos, atribuye el problema a la falta de esa oración. Y es posible que ese desaliento del anuncio de la muerte de Jesús haya menguado el nivel de la comunión con ellos. La idea de Jesús y de los tres más fuertes pudo haberlos debilitado. La presión de la gente quizás no los dejó orar. Otro ingrediente de suma importancia en la preparación del ministerio de la liberación también es aprender a reconocer que Dios es el que imparte esa autoridad. La expresión que dice que este género no sale si no es con ayuno y oración es un añadido al texto. Por eso es que se conoce como un texto espurio. Y es importante que entendamos que lo que usted y yo necesitamos es ser cristianos, porque en el ayuno no hay poder. Hay creyentes que por razones de salud no pueden orar. Lo que necesitamos es tener relación con Dios. Si usted puede ayunar, amén. Pero el ayuno lo que nos hace es separarnos de lo cotidiano y lo diario para aprender a ser más sometidos a Dios, para aprender a doblegar nuestro yo, pero no hay poder alguno en el mismo. Además, nos ayuda a tener una actitud de humildad y, como diríamos, sumisión. Además, es una prueba de autodisciplina y dominio propio, que son factores necesarios en la vida cristiana. Pero también es importante entender de que no hay poder en el mismo. Ahora, el poder está en el Dios que da autoridad para que los demonios salgan. Ahora, esta disciplina, la que se conoce como en la vida del creyente actual, la el estudio de las escrituras, la oración, y para el que puede sacar tiempo para apartarse y retirarse y desprenderse de la vida cotidiana un tiempo, lo que muchos llaman el ayuno, excelente. Ahora, la oración es el puente por el que pasamos del lado de la necesidad a la provisión. Por lo tanto, constituye ser el instrumento que nos permite ser oídos por un Dios que ya sabe lo que necesitamos. Dios siempre nos escucha, pero quiere que se lo digamos de la manera más natural, sencilla y honesta. Por lo tanto, tenemos que ser claros. Estos elementos en realidad son factores que nos ayudan a reconocer que nosotros no podemos por nosotros mismos. Los milagros que Dios realiza vienen como prueba de su misericordia y se dan con el fin de que proclamemos y honremos su santo nombre.
Lo que hemos presentado en este análisis es una serie de incidentes que nos hacen considerar seriamente la necesidad de estar preparados para salir al frente de la batalla espiritual que ya la Biblia nos señala. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros. En el mundo hay necesidades y problemas. Notemos que no podemos tomar de manera liviana esta responsabilidad. Satanás es malo y ejerce un poder infernal. No podrá hacernos frente si estamos tomados de la mano de nuestro Maestro. Recordemos lo que le sucedió a los hijos de Esceva en Éfeso. Los 9 discípulos fueron asediados por gente necesitada del poder de Dios y por maliciosos e incrédulos que estaban siempre listos para irse de cualquier situación adversa en el círculo de los que buscan a Dios. Otra enseñanza práctica de la suprema importancia deriva de esta lección en la que el Señor está siempre lo que diríamos a nuestro lado para no dejarnos en una situación embarazosa. Pensemos en que no estamos librando una batalla nuestra, somos militantes de un ejército de Dios y no estamos esforzando para realizar su obra constantemente. Debemos caminar siempre tomando en cuenta que es el quien nos ha salvado, llamado y capacitado. Por lo tanto, el Evangelio consiste en un plan de salvación, de sanidad y liberación. Dejemos que el Señor nos use. Eso es así. Debemos recordar siempre que hay recursos que nunca nos deben faltar. La fe, la oración, la vida de retiro aparte para tener intimidad con Dios. Pero la obra solo se realiza como Él lo demandó. Él va a estar siempre con nosotros. Él jamás nos ha fallado y sus promesas son fieles y verdaderas. Bendiciones.